Ya comenzamos con Casi Sábado y vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, noches, acá Sí. por el aire de Grafite. Muy bien, vamos a comenzar entonces, como siempre, con la columna internacional de Carlos Juncos. Buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a esta nueva edición de la Columna Internacional correspondiente a este viernes 7 de julio de 2023, 7 del mes 7. Excelente, ya estamos avanzados casi 10 días, el primer tercio del mes de julio. Increíble cómo pasa el tiempo de rápido. Nuestra ciudad ha venido teniendo días de bastante humedad, algunos días de lluvia muy intensa, y bueno, ha mejorado ya a partir del jueves, un hermoso día, pero bueno, como siempre nuestra ciudad disponible para disfrutarla en todos sus ámbitos y en todos los maravillosos lugares que nos ofrece habitualmente. Ahora sí, pasemos entonces a la columna internacional propiamente dicha. Y para ello vamos a analizar un poco qué fue lo que pasó en una operación militar de Israel en el campo de refugiados palestinos de Jenin, una importantísima misión militar, operación militar, en más de 20 años que no se realizaba. Así es, Israel realizó este lunes y martes en el campo de refugiados de Jenin la mayor operación militar en Cisjordania de los últimos 20 años, que se ha saldado por el momento con 10 palestinos muertos y un centenar de heridos. Las tropas israelíes que empezaron a retirarse a última hora del martes se enfrentaban a las brigadas de Jenin, una unidad compuesta por diferentes milicias palestinas que tienen su sede en el campo de refugiados que se alza en el centro de la ciudad. Este campo de refugiados de Jenin es un campamento donde viven en condiciones de hacinamiento unas 14.000 personas, menos de medio kilómetro cuadrado, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, en Oriente Próximo. En ese lugar se convirtió y fue el escenario donde ocurrieron los combates. Según el ejército de Israel, el objetivo era acabar con la infraestructura terrorista y desarmar las milicias. Pero la corresponsal de la BBC en Jerusalén, Yolande Gnell, advirtió que existe el riesgo de que se produzca una mayor respuesta de Palestina, incluida una desde Gaza. Este martes, un vehículo arrolló indiscriminadamente a 7 personas en Tel Aviv, hiriendo a 3 gravemente. El ataque fue descrito como heroico por la organización islámica Hamas, que lo atribuyó a la operación militar israelí en Jenin. Ya vemos cómo empieza a haber respuestas a esta operación militar que terminan, como siempre, con más civiles y personas que no están en esta situación, muertos o heridos. Ahora bien, ¿qué fue lo que desató la operación militar en Jenin? En las últimas semanas, la violencia ha ido escalando, en torno al campamento. El pasado 20 de junio, 7 palestinos murieron en una redada israelí en Jenin, en la que el ejército utilizó un helicóptero de ataque. Al día siguiente, 2 milicianos de Hamas mataron a tiros a 4 israelíes en una gasolinería, o sea, en la estación de servicio, y un restaurante cerca del asentamiento de Elí, a 40 kilómetros al sur de Jenin. Tras este ataque, cientos de colonos israelíes arrasaron e incendiaron casas y automóviles en las cercanías de la ciudad de Turmusaya, donde un palestino fue asesinado a tiros. Estos ataques, que nunca se sabe dónde comienzan, pero que dan,
dan lugar a que otros realicen un ataque en contra de ese y otro ataque en contra del otro y otro, y así sucesivamente, me remite a la frase, famosa frase del Mahatma Gandhi, ¿no? Ojo por ojo y todos quedaremos ciegos. Bueno, y siguiendo con este conflicto, digamos que después del ataque que los colonos israelíes arrasaron e incendiaron casas y automóviles, poco después un dron israelí mató a 3 milicianos palestinos en Jenin después de que supuestamente llevaran a cabo un tiroteo en un control militar cerca de la ciudad. La espiral de violencia desembocó en esta operación militar, la mayor en los últimos años en Cisjordania. Israel asegura que su objetivo no era solo los palestinos, sino las milicias financiadas por Irán, como Hamas y la Shia Islámica, a la que el ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, define como organizaciones terroristas. Para el primer ministro palestino, Mohammed Shtayyeh, la operación es un nuevo intento de destruir el campamento y desplazar a su gente, y ha asegurado que los palestinos no se rendirán mientras perdure esta ocupación criminal. Por su parte, los miembros de la línea dura del gobierno de derecha de Israel ha estado presionando para que el ejército tome medidas enérgicas durante meses, aparentemente en contra de los mejores instintos de algunos dentro del ejército israelí, que temen que pueda inflamar aún más una situación ya volátil, asegura Paul Andan, corresponsal diplomático de la BBC. Ahora bien, ¿por qué Jenin es un foco de tensión? Jenin es uno de los lugares de Cisjordania en los que se ha afianzado una nueva generación de milicianos palestinos, sostiene Adams y agrega: estos jóvenes milicianos nunca han conocido un proceso de paz, no tienen perspectiva de que se produzca una resolución diplomática del conflicto, no tienen absolutamente ninguna fe en sus propios líderes políticos, por lo tanto están luchando contra la ocupación de la única manera que creen que pueden hacerlo. El de Jenin cuenta además con una de las mayores tasas de pobreza y desempleo de los 19 campamentos de refugiados que hay en Cisjordania. Ante esta desesperanza, la resistencia armada frente a las medidas de seguridad de Israel han crecido rápidamente en Cisjordania. Esto lo asegura Alaa Dargmeh, corresponsal del servicio en árabe de la BBC, quien ha visto cómo el número de milicianos de Jenin pasaba de decenas a centenares en apenas 2 años. Los palestinos insisten en que Israel debe frenar la construcción de asentamientos en Cisjordania, que en los últimos años se ha multiplicado y que el actual gobierno israelí no tiene planes de prohibir. Según Mustafa Barghouti, que lidera el Partido de Iniciativa Nacional, la gran pregunta es: ¿por qué estos jóvenes emprenden ese camino? Es porque hemos estado bajo ocupación militar israelí durante 56 años, mientras el mundo no ha hecho nada para pararlo. Estos jóvenes están desesperados debido a que la comunidad internacional permitió que Israel continuara con la ocupación. Se respondió a sí mismo este político palestino. Pero además, la autoridad palestina, que tiene algunas responsabilidades administrativas y de seguridad en la zona de los territorios ocupados, también ha perdido el control del campo de refugiados de Jenin. Para muchos palestinos, la autoridad palestina, liderada por el presidente Mahmoud Abbas, quien no ha celebrado elecciones en años, ha perdido su autoridad. Ahora mismo, la autoridad palestina no puede hacer nada para proteger a los palestinos de las actividades de las fuerzas de seguridad israelíes, ni mucho menos concretamente con los colonos que viven en los asentamientos patrocinados por el Estado que violan el derecho internacional. Bueno, como siempre se nos está agotando el tiempo y tenemos que cerrar esta columna que no hemos terminado de desarrollar, pero bueno, es la historia de nunca acabar, ¿no? La historia entre israelíes y palestinos, estos territorios, este pequeño fragmento de territorio por el que viven combatiendo desde hace años,
y donde además se disputan otras cuestiones internacionales, ¿no? Porque todos sabemos que ahí hay diferentes grupos apoyan o diferentes países apoyan a cada uno de los bandos y bueno, desde ahí se desarrolla una guerra que parece que no tuviera fin y como dije hace un momento, si seguimos con esta lógica de la venganza, bueno, como mataron a uno de los nuestros, matamos a los otros y así sucesivamente, vamos a terminar todos en un conflicto infernal. Seguramente, aunque esté tan lejos de nuestro país, de nuestro territorio, de nuestra América, no deja de ser preocupante la situación de estas poblaciones que viven en las peores condiciones y en una guerra casi constante. Que tengan todos un excelente fin de semana. Nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. El BRICS es un interesante camino para la Argentina y los países del Mercosur, expresó Pablo Aceto. En diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del socialismo auténtico, Pablo Aceto, dijo que el BRICS es un interesante camino para la Argentina y los países del Mercosur. Consideró que en la cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú no son pocas ni intrascendentes las definiciones que se hayan dado, más allá de que el acuerdo final no haya sido unánime. El comercio con monedas locales entre los socios del Mercosur nos favorece mucho, dado que nuestro principal socio comercial es Brasil. Hay un avance en lo que es el comercio binacional en una moneda local, saliendo de lo que es la dolarización, que es un problema que se va a ir agravando si Estados Unidos decide seguir aumentando las tasas de interés y secando el mercado de dólares. Esto nos da también otra expectativa, dado que comerciamos también con China en una moneda que no es el dólar. Hay que tener en cuenta que usando una moneda o la otra no va a solucionar nuestros problemas de fondo, pero sí nos da una oportunidad. Los problemas de fondo pasan por defender los intereses nacionales, como lo hace Brasil, que busca ampliar su cartera de clientes, tratando de alcanzar un cierre con la Unión Europea, pero no en las condiciones en que ésta pretende imponer. Sin duda, la cumbre del Mercosur ha sido una reunión preparatoria para lo que va a ser en agosto la cumbre del BRIC en Sudáfrica. Esperemos que para entonces esa sea la etapa en la que se definan por lo menos las perspectivas económicas del Mercosur y dentro de la Argentina pueda aprovecharlas. Bueno, vamos a recordar que el BRIC está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La nota completa de Pablo Aceto la podés leer en el portal Cazador de Noticias. Vamos a otro tema. Crece el número de marplatenses con dificultades para llegar a fin de mes. Esta encuesta la hizo el Observatorio de FASTA. El 82% de los encuestados declaró haber tenido dificultades para cubrir sus gastos mensuales durante el último año. La cifra es 6,4% mayor a la registrada en 2022. Entre los principales datos, la encuesta dice que la mayoría de los encuestados tuvo dificultades para cubrir sus gastos mensuales, con un aumento significativo en comparación con el año anterior. Los datos muestran que el 82% de los encuestados dijo tener dificultades para llegar a fin de mes, cifra 6,4 puntos mayor que la del 2022. Muchas de estas personas tuvieron que recurrir a préstamos de familiares o amigos,
Esto está mencionado con una frecuencia del 46%. Y realizar trabajos adicionales para cubrir sus gastos del mes. En orden de importancia, otras estrategias consistieron en usar dinero que estaba ahorrado, solicitar un crédito o préstamo o hacer el pago mínimo de las obligaciones. A diferencia de lo que se observa durante este año, en 2022 la estrategia más mencionada por quienes no pudieron llegar a fin de mes había consistido en utilizar dinero ahorrado. El porcentaje de personas que afirmaron no haber podido ahorrar aumentó en comparación con el año anterior. Además, se observa que los desocupados, amas de casa y estudiantes fueron los grupos con mayores dificultades para ahorrar. El 67,3% de los encuestados, casi 7 de cada 10 personas, dijo no haber podido ahorrar durante el último año. En cuanto a las estrategias adoptadas frente al aumento de precios, se destacan el uso de cupones, compras en días de descuento y caminar en busca de mejores precios. Estas estrategias son similares a las del año anterior, aunque se observa un ligero descenso en la opción de caminar para encontrar mejores precios. La encuesta dice además que habla sobre las perspectivas económicas para los próximos meses, que en general son pesimistas, con una disminución en el porcentaje de encuestados que cree que la situación mejorará. Solo el 4,8% de los encuestados cree esto, que la situación será mejor, muy distinto al 13,4% registrado en 2022. El 36% considera que la situación va a empeorar y el 32,1% no sabe. El 27% restante cree que la situación se mantendrá igual. Bueno, en cuanto al empleo, vamos a recordar que esta es una encuesta que hizo el Observatorio de FASTA, de la Universidad de FASTA. En cuanto al empleo, los encuestados mostraron diferentes niveles de incertidumbre sobre su futuro laboral. La percepción de perder el empleo disminuyó ligeramente en comparación con el año anterior, pero sigue habiendo preocupación en este aspecto. El 35,3% señaló poco probable perder el empleo y el 2,8% dijo que es muy probable perderlo, expresando así distintos grados de incertidumbre sobre el futuro laboral. Bueno, esta es una encuesta, repetimos, que hizo la Universidad de FASTA en la ciudad de Mar del Plata. Muy bien. Pablo, vamos a escuchar ahora la columna de Carlos Matos. Vamos a ver qué nos cuenta Carlos en su columna hoy. Hola Pablo, ¿qué tal Gloria? ¿Cómo estás Carlos? Ya, casi sábado. El viernes tiene ese sabor de anticipación. Bueno, entre tanto lío electoral, hoy no vamos a hablar ni de voto accesible, ni de voto asistido, ni tampoco de la discafobia. Vamos a intentar meternos en cierto remanso para así después volver a la carga el programa que viene. Vamos a hablar un poco de el cielo para tocar. El jueves, en el Museo Lorenzo Scaglia, varias instituciones nos congregamos para recibir un kit de astronomía para ciegos y personas con baja visión. Este es un trabajo que viene realizando el periodista,
divulgador científico Sebastián Musso, presidente además del Centro de Estudios Astronómicos de Mar del Plata. La Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope, la Escuela 504, la Asociación Amigos de la Biblioteca Parlante y el propio Museo Lorenzo Scaglia recibieron estas cajas con material volumétrico relativo al espacio, cómo observar el cielo nocturno. Ahí podemos encontrar el sistema solar a escala, la visión cenital de galaxias, las galaxias espiral, y un montón de elementos que para las personas que ven, bueno, están acostumbrados a observarlo en láminas, en fotografías, en fotos satelitales o simplemente a ojo desnudo durante las noches. Pero que para las personas ciegas y con baja visión es sumamente importante por dos motivos. El primero, porque todos tenemos derecho a la cultura y a la información. Y ese derecho a la cultura y a la información debe traducirse en elementos y en canales concretos. No son solo palabras. Es muy difícil explicar temas relativos al espacio sin contar con material volumétrico, es decir, material en relieve. Sebastián Musso, que difunde la astronomía desde hace más de 30 años, hace 20 que viene trabajando en la difusión y la enseñanza de la astronomía a personas ciegas y amblíopes. Desde el año 99, como él relata, a partir de un espacio radial del que él formaba parte, era columnista en el programa La Brújula, que se emitía entonces por LU9, se conectó con personas ciegas que iban a escalar el volcán Lanín. Él solía ir a las reuniones, llevaba mate, charlaba, y a partir de las preguntas que le hicieron ciertas personas ciegas de nacimiento de cómo se ve el cielo, Sebastián se encontró ante el desafío de cómo explicar algunas cuestiones más allá de las palabras. A partir de ahí se le ocurrió el diseño de un planetario sonoro. Pero sobre ese tema vamos a hablar más adelante porque requeriría de algunas explicaciones técnicas que harían demasiado extensa la columna del día de la fecha. Más allá del planetario sonoro, en el que se combinaban la intensidad del sonido y la altura para hacer aparecer las magnitudes y las distancias de las estrellas, se enfocó en la necesidad de realizar láminas que acercaran la representación. Fue un trabajo de ensayo y error, por supuesto, y de chequeo continuo con referentes ciegos. Para ello, Sebastián recurrió a la experiencia de algunas instituciones del exterior y luego de contrastarlas con algunas ideas locales, pudo observar que había que corregir datos, que no alcanzaba con agarrar un esquema, tomar un esquema y llevarlo al simple relieve. Esa adaptación debía tener en cuenta elementos tales como el horizonte, el punto de fuga, la perspectiva. A partir de ahí se sucedieron los talleres para personas ciegas dictados en todo el país y también en el exterior. Recuerdo todavía ese taller del 20 de julio de 2019, con motivo de los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, taller en el que pudimos ver, tocar, observar la réplica del Águila, el módulo lunar, y también del Saturno V a escala, y por supuesto el esquema de la Tierra y la Luna, hecho con dos esferas
proporcionales y con un hilo extensísimo que nos daba la noción real y en escala, de la distancia de la Tierra y de la Luna y del tamaño entre la Tierra y la Luna. ¿Por qué es importante contar con estos elementos? En primer lugar, como decía al principio, porque el derecho a la información y a la cultura es un derecho de todos. En segundo lugar, porque es muy importante poder satisfacer la curiosidad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y también gente adulta ciega que jamás ha tenido la experiencia de ver cómo es el cielo nocturno. Pero además, recordemos que muchas de esas nociones forman parte de los programas de estudio de la escuela primaria y de la escuela secundaria. Ayer se hizo realidad un sueño largamente acariciado por Sebastián y también por quienes somos sus colaboradores desde hace muchos años. Hoy podremos, en distintas oportunidades, mientras estudiamos, literalmente tocar el cielo con las manos. Nos encontramos el viernes próximo. Muchas gracias, Carlos Matos. Cerró el encuentro del Mercosur en Puerto Iguazú, Pablo. Sí, la verdad que fue un encuentro muy interesante. Algunos dirán, no hubo un documento de común, Uruguay presentó otro, hubo por ahí una discusión sobre el tema de Venezuela, que es por lo común lo que más toman los medios de difusión. Fue un encuentro importante. Todos los integrantes del Mercosur y los países asociados, el caso de Bolivia, que está en proceso de ser miembro pleno del Mercosur, y lo que llama la atención, lo poco que se habló de esto en los medios. Prácticamente. Sí, en realidad no se habló casi nada. Casi nada, y si lo que apareció por ahí, apareció lo de Venezuela, que la verdad que no se centró la cosa en discutir si Maduro, si no Maduro. Y lo que tuvo de interesante, uno que ha visto nacer al Mercosur, que fue una reunión con muy poca cosa protocolar. Habría que decir, como para definir esta reunión del Mercosur, fueron todos a los bifes. Y no es cuestión de decir, mira, yo estoy más de acuerdo con uno o con otro, todos expusieron sus problemas. Brasil expuso su posición, la Argentina expuso lo suyo. Me gustó la posición de Alberto Fernández. Mira que me la he pasado criticándolo, pero no tengo por qué criticarlo o por lo menos tengo que ser intelectualmente honesto, de decir, mirá, no estuvo mal su planteo. Lógicamente, un planteo desde la Argentina. Todos los intereses uno los debe tener en cuenta. No es menos legítimo el interés de Uruguay que el de Paraguay, que el de Brasil, que el de la Argentina, pero lo interesante que ha sido este encuentro del Mercosur es que fueron todos a los bifes, y esto fue lo interesante. Eso, ¿no? Es como tiene que ser, claro. y es lógico que no hayan acuerdo. Yo acostumbrado el meloneo de siempre, del discurso protocolar para la televisión. No, la verdad que en muchos aspectos cada uno dijo sus verdades. Y esto es lo que en definitiva, aunque pueda parecer menos positivo que las anteriores reuniones del Mercosur,
pero la verdad que escuchar discursos protocolares donde todo anda bien y cuando las cosas no andan bien, también son cosas vacías, digo. Fijémonos lo que es la Unión Europea, se sacan los ojos, no es algo como para decir, o el caso de el BRICS entre China y la India. No es que son todas discursos protocolares, discuten y discuten en serio, y esto hace lo interesante de esta reunión. Brasil, y esto también lo tengo que decir, porque es verdad, ha mantenido una línea política con relación a sus relaciones con respecto a la Unión Europea. Una línea política que la tuvo en su primera presidencia, en su segunda presidencia, en la presidencia de Dilma Rousseff y en la presidencia de Bolsonaro también. Digamos, todos tuvieron una postura única, firme, más allá de los matices propios. Y estas son cosas para destacar en lo que es su relación con el comercio exterior, con la diplomacia. Ninguno sacó los pies del plato. A alguno le gustará más Bolsonaro, otro le gustará más Dilma, otro le gustará más Lula. Pero, a ver, las fotos hasta ahora que hay es la de Bolsonaro en el BRICS. Porque va a haber una nueva foto con Lula, porque las fotos con el Lula que había era un Lula mucho más joven, a partir de agosto. Pero si hoy vos ves una foto del BRICS, está Bolsonaro. Es decir, nadie sacó los pies del plato en Brasil. En tal sentido también la Cancillería uruguaya, que también tiene una línea histórica, donde vos no ves acá a Pepe Mujica ladrándole a la calle Pou por los planteos. Las cosas se discuten en casa. La diferencia es sí la Argentina, que históricamente nunca tuvimos una línea tanto en lo que es el comercio exterior o en nuestra diplomacia. Siempre ha sido cosas de gobiernos que no ha tenido, en la gran mayoría de los casos, poca vocación en la defensa del interés nacional. O sea, cada gobierno hizo lo que le pareció. Lo que le pareció o lo que le convino a ese gobierno, la cosa Claro. de corto plazo. Sí, Como vos decís, defendiendo poco el interés nacional. Y es parte de ese cortoplacismo. Hay que decir que la única política que se ha mantenido es la de sostenerse en el Mercosur, que esto lo comenzó Alfonsín y lo sostuvieron todos con mayor o menor ímpetu, pero nadie no es que nadie ha querido sacar los pies del plato del Mercosur. Algunos han querido, pero no se han animado. En esta hay una postura común que es una cuestión muy interesante, que es el acuerdo con la Unión Europea. Hay dos planteos que son claros, que son de este año. Uno era el acuerdo con la Unión Europea y otro con el BRICS en agosto. El BRICS se va a celebrar en Sudáfrica, uno de los miembros plenos del BRICS, donde hay ya una cada vez más extensa lista. Se hablaba de 180 países y cada vez son más los que quieren integrar el BRICS. Claro. Es, en cualquier momento Estados Unidos pide integrarse al BRICS también, porque ya están quedando ellos y Canadá afuera nada más, en cualquier momento se integra al BRICS. La discusión que se da
con la Unión Europea, y en eso le doy la razón a los tres, a los cuatro, en este caso, los miembros plenos, y también de los asociados a sumarse al Mercosur, es el conflicto que genera la Unión Europea en su paquete de nuevos acuerdos que quiere llevar adelante. Planteos desde una actitud que Europa no ha perdido en el tiempo, esta cuestión paternalista, colonial, donde ellos imponen las condiciones, como si estuvieran en posición de imponer condiciones. Digamos, fíjense lo que es Europa. Andan a los misilazos y con conflictos en todos lados. Uno de los planteos de tipo ambiental, que incluso también han fracasado en Europa y que han agudizado la crisis. Con esto no estamos diciendo que estamos negando de que hay problemas ambientales. No, lo que estamos diciendo es que la Unión Europea, en sus políticas ambientales, lo que pretende es volcar sobre lo demás el costo de la crisis. Digo, a ver, ¿es Paraguay la responsable del cambio climático? No. ¿Es Uruguay acaso la que con sus industrias contaminan el medio ambiente? ¿Es acaso Brasil? ¿Es la Argentina? No, prácticamente no producimos nada, así que tampoco los grandes responsables de la crisis de contaminación es en el hemisferio norte. No me vengas a mí a aplicar medidas medidas, restricciones, encima venirme con un paquete de sanciones por política para que, por ejemplo, Paraguay reduzca la mitad de su ganadería. A ver, ¿de qué estamos hablando? O que me vengan a decir, no, miren, hay que respetar los derechos de los pueblos indígenas. Perdón, ¿Europa respeta los derechos del pueblo nigeriano? El 40% de la electricidad francesa depende del uranio de Nigeria. Y sin embargo no vemos que los nigerianos estén respetados en sus derechos. Claro. Muy por lo contrario, diría. Esta idea, digo, esto es lo que hay que entender, porque no va a faltar, como no hay información, o por lo menos ya uno, viendo el desarrollo en el tiempo, como que uno ganó una cierta destreza para entender los distintos mensajes, porque ya uno vio, por ejemplo, hará hace 2 años, 1 año y medio, cuando Bolsonaro movilizó las tropas brasileñas hacia el norte de Brasil, donde está la Guyana francesa, porque no nos olvidemos que parte de Sudamérica es Francia. Porque se pensaba en un conflicto con Francia, y que a mí me preocupaba en su momento, porque Lula tenía una fuerte, una importante relación con Francia, que evidentemente ahora se quebró. De hecho, la infraestructura ferroviaria con traspaso de tecnología la hizo Lula con Francia, entonces todo eso, bueno, todo eso estuvo muy bien. Lo que viene de acá para adelante es otra. Y en ese sentido todos estuvieron de acuerdo, más allá de que Uruguay lo que reclamó son rápidas definiciones. ¿Por qué? Porque Uruguay quiere arreglar con la Unión Europea, quiere hacer un acuerdo binacional con China. Digo, que esto también es algo que no se dice en la Argentina y no está en los grandes medios, porque a diferencia de Alberto Fernández, de Lula y eso, los grandes medios han puesto a la calle Pou
como el gran campeón blanco de la derecha, que estaba en contra de todo el surdaje que estaba en Latinoamérica. Y resulta que la Calle Pou está desesperado con arreglar con China. Con China, sí, sí. Entonces tampoco lo dice, ¿cómo que la Calle Pou quiere arreglar con los comunistas? A la Calle Pou no le importa que sea el chino comunista, él le quiere vender vaca. Si mañana viene de Marte un plato volador con los enanitos verdes, se le para a Montevideo y le dice, mire, venimos a comprar la vaca, lo que va a hacer la Calle Pou no le va a preguntar su forma de gobierno, le va a llenar el plato volador de vaca y llévatela. Pero está bien que sea así. Pero lógicamente, o acaso ahora Estados Unidos hace un problema a Venezuela por el precio del petróleo. Para nada. Es más, hasta los iraníes son simpáticos ahora para los norteamericanos. Entonces, hay algunos que son más papistas que el Papa, se ponen en una posición que, francamente, en lo que es las relaciones internacionales, donde acá lo que importa es ganar, que gane uno y que gane el otro, y que cada uno en su casa resuelva sus problemas. La Argentina, bueno, a mí lo que me genera la duda de la Argentina es qué es lo que va a hacer el próximo gobierno. ¿Hacia dónde va a avanzar? Brasil es claro, Paraguay es claro, Uruguay es claro, más allá que tengamos diferencias, más allá que Uruguay diga, bueno, si no arreglamos entre todos, déjenme arreglar a mí, me la arreglo yo por mi cuenta. Pero, ¿hacia dónde va la Argentina? Eso es lo que me gustaría escuchar de la dirigencia política, ahora que están en elecciones, y vos lo que escuchás... Lo que uno escucha de los llamados políticos, porque yo no creo que sean políticos, son cosas totalmente disparatadas, discriminatorias, como decíamos en el programa anterior, descalificaciones, y lo que menos se escucha son proyectos. A ver, por lo menos una idea de qué es lo que va a hacer la Argentina con respecto a sus dos principales socios comerciales. Ni esperes que digan eso, porque evidentemente no lo entienden. Estamos en el aire y por ahí no podemos utilizar las palabras apropiadas. Claro. Pero la verdad que es un sinsentido todo lo que uno escucha, que si Milei, cómo junta la plata Milei para la campaña, cómo la junta el otro que habla contra la discapacidad, el de la discapacidad que es homofóbico. Estamos en una mediocridad. Un discriminado que discrimina. Estamos, en internas, candidatos de un mismo espacio acusándose de narcotráfico, mientras pasa todo esto en el mundo, mientras pasa todo esto. Claro. Incluso como vos decías, Pablo, fíjate que el tema que vos estás tocando, que es tan importante, en los medios prácticamente ni se habló de esto. No se habló de esta reunión del Mercosur, a ver, un análisis, por lo menos, ya no te pido análisis, por lo menos una referencia. Se dio en esta semana una noticia trascendente. La India le compra petróleo y gas a Rusia con yuanes. En esta semana se celebró, uno del grupo de los 7, Japón, cerró negocios con Rusia. Y nosotros estamos acá discutiendo a ver quién es el peor que el otro. ¿Qué es lo que está planteando la Unión Europea? Bueno, aparte de querernos exportar su fracaso, porque hoy claramente la Unión Europea es un fracaso, donde pretende con medidas
que se supone que son proambientales, descargar sobre lo demás el costo de las políticas ambientales, cuando son ellos lo que... A ver, ¿qué país sudamericano hizo pruebas nucleares? Ninguno. Sí, ¿Qué sí, país sí. africano hizo pruebas nucleares? Ninguno. Las hicieron todas en el norte. Entonces, que no vengan a pretender que el esfuerzo lo tenga que hacer el Mercosur, lo tenga que hacer los africanos. No, el esfuerzo lo tienen que hacer ellos. Lo que tienen que salir es de esa visión de que ellos vienen a traer la nueva palabra divina, traen las nuevas Biblias, que no es otra cosa que torcer la realidad a favor de ellos. El esfuerzo lo tiene que hacer la Unión Europea. El primer esfuerzo es solucionar sus problemas, porque ya los acuerdos del 2019, donde el Mercosur iba a exportar 37.000 toneladas de carne bovina, una miseria, porque para el potencial de lo que es el Mercosur, 37.000 toneladas de carne bovina es una miseria, no se pudo cumplir porque fue vetado por Francia e Irlanda. Es decir, ellos arman acuerdos que después ellos mismos vetan porque no están de acuerdo entre ellos. Eso no es culpa ni de Fernández, ni de Lula, ni de la calle Pou. Eso es culpa de ellos. Primero, que ellos solucionen sus problemas y que no nos vengan otra vez con la Biblia, ahora con otros ribetes, con un aire más científico, a pretender que los americanos del sur o los africanos paguen el costo del cambio climático. Muy bien, Pablo. Nos vamos. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata con Casi Sábado. Y vamos a recordar que los miércoles de 9 a 10 horas los invitamos a escuchar Prohibido Olvidar. Ahora nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y hoy vamos a escuchar a Gilda. Saludos para todos.